Vamos a sumergirnos hoy en una obra que, de verdad, es de las que marcan un antes y un después. Un libro denso, desafiante, pero absolutamente fundamental para entender el siglo XX. Hablamos, claro, de Los orígenes del totalitarismo de Hannah Arendt. A ver, pensemos en el contexto. Arendt escribe esto después de la Segunda Guerra Mundial, intentando dar sentido a un mundo que se había venido abajo. Y esta frase, que es de mucho después de 1967, resuena de una manera increíble hoy, ¿verdad? Nos habla de esa sensación de que todo puede pasar, de que la política a veces parece pura locura. Entonces, la gran pregunta que flota en el aire es esa. ¿Cómo puede una civilización entera llegar a colapsar? Y el libro de Arendt es justo eso, es una investigación casi detectivesca, una búsqueda de esos mecanismos ocultos, como ella los llama, que hicieron posible el horror absoluto que vivió su generación. Bien, para empezar a desentrañar todo esto, Arendt nos lleva al punto de partida, un mundo en plena crisis. No habla solo de una crisis económica o política, sino de algo mucho más profundo. Una sociedad que de repente siente que ha perdido el norte, que sus cimientos, sus creencias, todo se está desmoronando. Y en medio de esa crisis ella identifica una fractura tremenda en la sociedad. Por un lado, estaba la gente que creía que todo era posible. O sea, la idea de que si organizas a las masas puedes hacer lo que sea, moldear el mundo a tu antojo. Y por el otro lado, el extremo opuesto, la experiencia de una impotencia total. Millones de personas sintiendo que eran simples marionetas de fuerzas históricas gigantescas, sin ningún control sobre sus propias vidas. Vale, pero ¿cómo se llega a esa situación? Arendt insiste en algo clave. El totalitarismo no apareció de la noche a la mañana, no fue un accidente. Para entenderlo de verdad hay que mirar hacia atrás, al siglo XIX, porque es ahí donde se fueron cocinando, por así decirlo, sus ingredientes principales. El motor de todo esto, según Arendt, fue una nueva forma de imperialismo, una obsesión total con la expansión sin fin, solo por el hecho de expandirse. Y para que nos hagamos una idea de la mentalidad, esta frase de Cecil Rhodes es simplemente brutal y lo resume todo. Y aquí está la clave de todo. No estamos hablando del imperialismo clásico, tipo el Imperio Romano, que buscaba construir algo estable, duradero. No. Esto era otra cosa. Era una política de expansión por la expansión. El objetivo era el movimiento constante, la acumulación de poder sin fin. Era literalmente una máquina diseñada para no parar nunca. Claro, para mantener en marcha esa máquina de expansión infinita se necesitaban herramientas. Y el imperialismo desarrolló dos que resultaron ser increíblemente poderosas y que, a la larga, cambiarían las reglas del juego para siempre. La primera herramienta, el pensamiento racial. ¿Para qué servía? Pues era la justificación ideológica perfecta. La idea de que la humanidad se divide en razas superiores e inferiores permitía dominar a otros pueblos, sin tener que darles derechos ni considerarlos iguales. Un concepto que, como podemos imaginar, tendría consecuencias terroríficas. Y la segunda herramienta, la burocracia. Este fue el brazo ejecutor. Un sistema de gobierno a distancia, a través de decretos. Un poder sin rostro, que no rinde cuentas a nadie. Imaginen una maquinaria administrativa gigante, capaz de gobernar desde muy lejos con una eficiencia fría, totalmente impersonal. Entonces, ya tenemos los ingredientes sobre la mesa. La obsesión por la expansión, el racismo como excusa y la burocracia como método. Pero estos elementos llevaban décadas ahí. Faltaba la chispa que lo hiciera estallar todo. Y esa chispa, ese evento catastrófico, fue la Primera Guerra Mundial. Arendt describe la Primera Guerra Mundial no solo como una guerra, sino como una explosión. Una detonación que, literalmente, hizo saltar por los aires el viejo orden de Europa. Cayeron los grandes imperios, y con ellos, de repente, millones de personas se encontraron sin país, sin nacionalidad, sin derechos. Se convirtieron en apátridas, en refugiados. En palabras de Arendt, en seres humanos superfluos, gente que ya no pertenecía a ningún lugar. Para hacernos una idea de la magnitud del desastre, las cifras son mareantes. Se habla, por ejemplo, de unos 30 millones de personas perdidas solo en la Unión Soviética entre la Revolución, la Guerra Civil y las purgas. Es solo un ejemplo, pero nos da una idea de la escala de esa crisis de desarraigo, de esa sensación de que el suelo había desaparecido bajo los pies de millones. Y aquí Arendt introduce una idea que es fundamental en su análisis. Ella dice que esta crisis no solo destruyó países, imperios, destruyó algo más, la estructura social. El pueblo, organizado en clases, con intereses comunes, se disolvió y en su lugar apareció lo que ella llama las masas. Y esto es clave, no es un pueblo, no es una comunidad, es una colección de individuos sueltos, atomizados, aislados unos de otros. Y ojo, que esto es muy importante.
Cuando Arendt habla de masas, no se refiere solo a la gente pobre o sin educación, no. Se refiere a personas de todas las clases sociales que, por una razón u otra, habían perdido sus lazos sociales. Estaban políticamente sin hogar, aisladas, solas y desconectadas. Y es justo ahí, en ese océano de individuos solos y aislados, donde los movimientos totalitarios encontraron su caldo de cultivo perfecto. Esas masas atomizadas eran la audiencia ideal, la arcilla perfecta para ser moldeada por un nuevo tipo de política. Arendt insiste mucho en esto. El totalitarismo no es una dictadura más, no es la tiranía de toda la vida, es algo radicalmente nuevo. ¿Por qué? Porque no busca la estabilidad. Al contrario, su esencia es el movimiento constante, la inestabilidad permanente. Es un sistema que, por definición, no puede quedarse quieto. Y esta máquina imparable funciona, según ella, con un motor de dos tiempos, que se alimentan el uno al otro sin parar. Por un lado, la ideología, y por el otro, el terror. Son las dos caras de la misma moneda. Vamos a ver cómo funcionan. Primero, la ideología. ¿Qué es lo que ofrece? Pues ofrece una explicación total del mundo. Una historia que lo explica todo, el pasado, el presente y el futuro. Es un mundo de ficción, sí, pero es un mundo lógicamente perfecto, donde todo encaja. Y para una persona perdida en la realidad caótica, esta camisa de fuerza lógica, como la llama Arendt, es increíblemente seductora. Te protege de la realidad. Y luego está el terror. El terror es el motor que convierte esa ficción ideológica en la única realidad posible. Su objetivo no es solo eliminar a los oponentes o asustar a la gente, va mucho más allá. El objetivo del terror totalitario es destruir el espacio donde la libertad puede existir, aplastar la espontaneidad, la capacidad de pensar por uno mismo, aplastar todo lo que no encaje en esa lógica de hierro de la ideología. Bien, tenemos la ideología y el terror trabajando juntos, pero ¿para qué? ¿Cuál es el objetivo final de esta máquina infernal? Y aquí es donde Arendt llega a su conclusión más terrible, la más difícil de asimilar. El objetivo último del totalitarismo no es solo el poder, es algo mucho más profundo. Es demostrar que los seres humanos, como individuos, son superfluos, innecesarios. Pensemos en esto un segundo. No se trata solo de controlar a la gente, se trata de probar una tesis filosófica horrible, que los seres humanos son, en el fondo, prescindibles. ¿Por qué? Porque si se logra demostrar que se puede eliminar a cualquier persona o a grupos enteros de personas y el mundo sigue girando, entonces se ha demostrado que la vida humana individual no tiene un valor intrínseco, y si eso es cierto, entonces todo está permitido. Y los campos de concentración y los gulags, esos fueron los laboratorios donde se llevó a cabo este experimento. Arendt describe un proceso sistemático, en 3 fases para destruir a la persona. Primero, matan a la persona jurídica, le quitan la nacionalidad, los derechos, deja de existir para la ley. Segundo, matan a la persona moral, crean situaciones tan extremas que la elección entre el bien y el mal se vuelve imposible. Y finalmente, destruyen la individualidad. Mediante la tortura y la humillación sistemática, borran todo lo que hace a alguien único, hasta convertirlo en un simple espécimen intercambiable, un cadáver vivo. Y así, la advertencia final que nos deja Arendt es profundamente inquietante. Nos dice que el caldo de cultivo del totalitarismo no es principalmente el odio o la brutalidad, es algo mucho más silencioso, la soledad. Cuando el sentirse solo y aislado deja de ser una experiencia personal y se convierte en una experiencia de masas, es entonces cuando se prepara el terreno para la dominación total. Una idea que nos obliga a preguntarnos ¿qué tan solos estamos hoy? Una lección que desde luego resuena con una fuerza tremenda en nuestro mundo actual.